Bueno, yo creo que estamos en una fase finalmente de recuperación. Lo que pasa es que es una recuperación, primero, en tasas de crecimiento, pero no en niveles. Todavía estamos lejos de los niveles de antes de la crisis, cerca de un 6% por debajo e incluso un 15% por debajo del nivel potencial o tendencial de la economía. Y luego, en segundo lugar, es una recuperación muy lastrada, porque salimos de esta crisis con un gran lastre de deuda, tanto privada como pública, una gran deuda externa que no se ha reducido y una tasa de paro muy elevada, y todo ello desde luego va a limitar el margen de maniobra tanto del sector público como del sector privado para hacer proyectos de gasto en el futuro, claro. Bueno, a mí no me gusta hablar de contribuciones, ¿no? Si hacemos cuantitativamente, todavía Rajoy no ha recuperado el PIB que tenía España cuando él llegó en diciembre de 2011. Estamos a 0,5% por debajo, es decir, que esperamos que en el primero o segundo trimestre del 2015 se recupere, pero eso nos da una idea de que no era tan fácil como Rajoy prometió el que la crisis fuera a tener una recuperación rápida, porque evidentemente es una crisis muy compleja, sobre todo en el caso europeo, y en el caso español porque venimos de una burbuja tanto inmobiliaria como de deuda. Bueno, el plan cuantitativamente no fue tan importante, ¿no? Porque estamos hablando del 0,8% del PIB, o el 1% del PIB, y desde que gobierna Rajoy, cada mes de los 3 años que lleva en el gobierno, la deuda pública ha subido en un punto casi del PIB, es decir, cada mes ha habido un plan E desde que gobierna Rajoy, ¿no? Yo creo que una parte del plan E fue puramente keynesiano, en el sentido de gasto, daba igual que fuera productivo o no, y en ese sentido pues yo creo que no fue un acierto, pero luego hubo otra parte, por lo menos la que a mí me correspondía, que fue todo lo del automóvil, que yo creo que fue muy bueno, porque seguimos viviendo de las rentas, por decirlo así, en el sector del automóvil, de lo que hicimos en esos años, ¿no? Yo creo que hubo una parte buena y una parte mala. Pues realmente cuando miras un poco el diagnóstico así en frío de la economía española, es sorprendente que queda prácticamente todo por hacer. Porque cuando repasamos incluso lo que decíamos en el año 2003, que era el año del España va bien, y que algunos decíamos que España no iba tan bien, repasamos un poco el diagnóstico de la economía española, vemos que hay muchísimos retos estructurales por abordar, ¿no? Desde el clásico del envejecimiento demográfico, por supuesto, pero también la tasa de temporalidad, la dualidad del mercado de trabajo, que sigue ahí. Hemos incluso ha bajado un poco la temporalidad en general, pero para los jóvenes incluso la temporalidad ha aumentado 3 puntos y está por encima del 50%, ¿no? Nuestro crónico déficit por cuenta corriente, que ha durado, el superávit corriente ha durado apenas 2 años, y de ahí se explica esta gran deuda externa que seguimos teniendo, y la escasa calidad institucional de nuestro país, que no solamente me refiero a la corrupción, sino a toda la burocracia, las duplicidades en la administración, pues la falta de meritocracia, etcétera, etcétera. Yo creo que siguen estando ahí como estaban, y no se han podido abordar. Y luego, bueno, todo lo que supone insuficiencia de capital físico, capital humano y capital tecnológico, en el cual no hemos avanzado, y si me apuras retrocedido. Yo creo que en buena parte de la conferencia la voy a dedicar a estos retos: el reto energético, en el que seguimos teniendo una fuerte dependencia energética a pesar de todo lo que se ha hecho en renovables, y el reto industrial, que estamos en una economía muy desindustrializada, no en la crisis, sino fundamentalmente en los años de bonanza, y que queremos o deberíamos recuperar tejido industrial, ¿no? Yo diría que fuimos demasiado rápido, no fuimos demasiado lejos, porque yo creo que los objetivos de renovables son razonables para un país que tiene este nivel de dependencia energética, pero fuimos demasiado rápidos, es decir, no aprovechamos la curva de aprendizaje tecnológico y fuimos digamos, apostando por las renovables demasiado rápido.
Y dentro de las renovables hay que distinguir, porque muchas veces metemos en el mismo paquete a todas las renovables. Yo creo que en las eólicas bastante bien y en cambio la fotovoltaica bastante mal, ¿no? Y la fotovoltaica yo creo que se cometieron muchos errores en el decreto 661 del año 2007 y luego nos tocó a nosotros intentar enderezarlo. Algo lo enderezamos y en cambio creo que este gobierno ha ido demasiado lejos en el sentido contrario, sobre todo con la energía fotovoltaica, en la cual yo sigo pensando que hay un futuro en este país. Bueno, yo creo que la situación de nuestro sistema fiscal también está prácticamente como estaba, ¿no? Nosotros tenemos un sistema fiscal que es muy complejo, muy injusto y además que recauda muy poco, a pesar de que tenemos unos tipos muy altos, ¿no? Y yo creo que en parte esa paradoja de recaudar poco con unos tipos tan altos viene primero de la composición de nuestra fiscalidad, donde tenemos una fiscalidad sobre el consumo muy baja en términos relativos a otros países, es la más baja de Europa de hecho, una muy baja fiscalidad medioambiental también, la más baja de todos los países europeos, y en cambio tenemos mucha fiscalidad en el capital y en el ahorro, incluso en la riqueza, ¿no? Yo he estado en una pequeña empresa, aparte de la universidad, en una gran empresa y en el gobierno o en la política. Y a mí lo que me sorprende, y de hecho hablando con algunos compañeros míos que ahora están en una gran empresa, que estaban conmigo de asesores en el gobierno, la toma de decisiones es muy parecida en el gobierno o en la política a una gran empresa. Y estos son grandes transatlánticos, tanto una gran empresa, un gran banco, por ejemplo, ¿no? como un ministerio que está totalmente dirigido en buena parte lo que es la sala de máquinas, la cocina, etcétera, etcétera, por los funcionarios. Y ahí el margen de maniobra es muy escaso y muy lento, y de repente cuando viene una crisis o la necesidad de tomar decisiones rápidas, se toman muchas veces sin un gran fundamento. Y eso yo también lo he vivido en la empresa, ¿no? Y también en el gobierno. Muchas veces el gobierno, por la propia descapitalización humana del sector público español, en parte porque los mejores se van, porque no tienen incentivos a quedarse en el sector público, toma muchas veces decisiones con poco fundamento y fiándose del olfato. Pero esto también ha pasado en la empresa privada, donde yo podría contar algunos casos de decisiones tomadas por la empresa en la que yo trabajaba, que realmente era jugársela a una carta, ¿no? Por lo tanto, es una mezcla de los dos hechos, ¿no? Un transatlántico difícil muchas veces de girar, y luego, en cambio, en situación muy complicada, una toma de decisiones muchas veces sin fundamento. Yo creo que hace falta que los gobiernos tengan mayor apoyo, digamos, de los académicos o en general de los técnicos, ¿no? Pues no solamente son académicos, sino de los técnicos. Yo creo que el discurso populista y de, no sé si engañar o intentar ilusionar, a veces engañando desde luego a la gente, ocurre fundamentalmente en la oposición, en los partidos de la oposición. Yo creo que los gobiernos, yo no les veo en general tan populistas, salvo en épocas electorales que luego vuelven, digamos, a caer en ese discurso, ¿no? Y en cuanto a los lobbies, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que yo, por lo menos en un ministerio más microeconómico como el que estaba, lo que más me impresionaba era el corsé jurídico, que seguramente como buenos liberales os gustará, pero el corsé jurídico, te advierto que a mí a veces me parecía poco razonable. Y os voy a poner un ejemplo. Nosotros queríamos cambiar, lógicamente, porque vivimos en un mundo con un desarrollo tecnológico bastante notable, los contadores eléctricos. Contadores eléctricos que en un 90% sigue siendo de la ruedecita, y las eléctricas, porque hay un coste, evidentemente, de sustitución de los contadores por contadores inteligentes, digitales, se resistían. Entonces yo dije, oye, les vamos a dar un ultimátum, un plazo, y si no lo cambian, lo único que vamos a hacer es que los viejos contadores no van a cobrar por ellos, porque ya están súper amortizados, tienen 30, 40 años, tal y cual. Y el propio servicio jurídico me dijo, ministro, no lo hagas porque lo perdemos. Lo perdemos. Entonces
es realmente, yo creo que, y una cosa que a mí me parece razonable, ¿no? Que es, oye, no te da la gana cambiar los contadores, bueno, pues muy bien, haz lo que quieras, porque eres el sector privado, aunque estés regulado, pero desde luego no los vas a cobrar, porque bueno, estás cobrando por una cosa vieja, antigua, y que realmente necesita ser cambiada, ¿no? Entonces yo creo que ese corsé jurídico, o sea, una de las cosas que más nos preocupaba y preocupaba a mi equipo técnico es jamás perder en una de las demandas de las eléctricas. Y de hecho, por ahora, cruzo los dedos, no hemos perdido de todas las batallas que nos han hecho todas, las eléctricas, las fotovoltaicas, los de gas, tal y cual, no hemos perdido todavía en el Supremo ninguna de las batallas, ¿no? Pero es verdad que también eso te limita el margen de actuación, o sea que digamos la seguridad jurídica, que es un concepto muy bueno, que sepáis luego que a la hora de llevar a la práctica política económica limita mucho, claro.